Esto y Les Fartures, con David Castañón. En el olvido y las telarañas dejé mi nombre y apellidos. Semidesnudo y en sandalias salí a labrar mi propio signo. Y el firmamento pongo por testigo. Bueno, tenemos una gallega con muchísimo remango y que vino con una fuerza increíble a cocinar a la cofradía del Puerto de Vega, en Veiga. Mucha gente ya sé que dice Puerto de Vega, pero bueno, el topónimo doble en asturiano también es Veiga. A mí, la verdad es que tiene de estas personalidades arrolladores que te enamora desde el primer momento que lo ves, pero claro, todo esto no tendría ninguna importancia. Podría ser una maravillosa persona si no cocinara tan bien y no estuviera a la altura de todo lo que nos pone en el plató. Yo fui a comer allí, prestóme por la vida y dije, ¿dónde mejor va a estar que en el programa de Les Fartures? ¿Qué tal, Victoria Maseda, cómo estás? Pues encantada de estar aquí, David. Muchísimas gracias. No sé si merezco toda esta presentación que has dicho, pero bueno, lo intentamos. Tú al principio venías como un poco así, madre, yo vengo de fuera a ver cómo encaja esto. Me da la sensación de que fue todo como muy, muy natural y es casi como si el restaurante no cerrara. Está aquello ya ahí, estás casi como instaurada, llevando muy poco abierta, ¿no? Totalmente. La gente se mete conmigo porque digo una frase que a algunos le parece cursi y es que creo que he encontrado mi sitio en el mundo y la gente se parte de risa. Pero es cierto porque me siento como una más del pueblo para ciertas cosas que me tienen todos los paisanos y es que me levanto como si llevara toda mi vida allí viviendo. Es una cosa muy particular. Bueno, por el acento ya la reconocéis. ¿De dónde es? Pues de muy cerquita de Asturias, de primos hermanos, de Lugo. Entonces. Vale. ¿De Lugo costa o de Lugo interior? No, de Lugo capital. Ah, Lugo capital. Al ladito vale. de la muralla. Y... Bueno, de hecho nací dentro de la muralla. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Y llevas cocinando muchos años. Llevo cocinando toda la vida porque cocinaba desde pequeña con mi abuela. ¿Ya te prestaba? Sí. Buah, me encantaba. Allí en la casa, teníamos una casa en la aldea, en Santa María de Otero de Rey. Sí. Y allí mi abuela necesitaba un pinche para todo. Ella se sentaba en su silla y dirigía, era así tal. O sea, jefa de cocina. Jefa de cocina, ¿no? totalmente. Y ya cocinaba con ella desde pequeña. Y llevo dedicándome a esto, pues, 14 años. 14 años. ¿Tú en Madrid cuántos años llevas viviendo? 20. 20 años, vale. Que espero que se acabe pronto y poder venirme para aquí ya definitivamente. Yo, oyentes, no dije nada, ¿eh? Ya sabéis que siempre tengo una especial repugnancia por el centro de la meseta, pero estás diciéndolo ella sola, ¿eh? No está yo aquí solita. ni atada, podéis verla en la cámara, no está ni atada ni obligada a nada, ¿eh? No. Madrid está muy bien para ir de visita, Madrid está muy bien cuando eres joven, a lo mejor, que tienes más ganas, más fuerza, pero mira, ahora está todo de obras. Tardas en hacer un recorrido que te tardas 10 minutos, normalmente 40 minutos por la mañana. Yo el atasco ya no lo quiero, yo quiero bajar de mi casa, que voy caminando a mi restaurante, viendo el mar, el campo. Yo al final soy muy de campo, ¿no? Mira, nosotros somos 3 hermanos, mi hermana para nada, o sea, somos totalmente diferentes, pero yo nací para estar en la naturaleza. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que a lo mejor Madrid te satura un poco y dices, pues ya he encontrado, como dije antes, ¿no?, mi sitio en el mundo, pues vamos a intentar quedarnos allí. Y tú estuviste allí, estuviste en el Centro Gallego cocinando y tienes un catering propio, bueno, pues para organizar eventos y bodes y lo que allá donde te llamen, ¿no? Allá donde me llamen, sí. Vale. Tengo una empresa de catering que el eslogan es el catering marriquiño por el toque gallego que no lo dejo nunca. Y en el Centro Gallego estuve pues unos meses porque, bueno, era montar un restaurante bastante gallego. Luego, por cuestiones de la vida, el proyecto se fue diluyendo y entonces yo dije, no, yo de esta parte no quiero participar y me fui porque no estaba acorde con mis principios de cocina. Y es verdad que surgió la posibilidad de reabrir el restaurante de la Cofradía, que estuvo cerrado no sé cuántos años, pero años. Sí, un par de años como mínimo. Vale. Claro, yo conociera aquello, no sé, yo creo que hace 10 años igual fui a comer allí.
el sitio ya es espectacular. El sitio es que es precioso. O sea, es que si no te enamoras del sitio, sí. ya no sé qué necesitas para enamorarte. Entonces, bueno, surgió la posibilidad por una persona que me quiere mucho, que es el patrón mayor de Burela, con el patrón de aquí, que uno de ellos es el patrón de todas las cofradías de España. Ajá. Y el del pueblo de Puerto de Vega es de todas las cofradías de Asturias, entonces tienen mucho trato. Claro. Y precisamente estaban en Gijón un día después de una reunión con unas cañas y le dice, qué pena que esté cerrado la cofradía, no encuentro a nadie. Y le dice Basilio, hombre, pues llama a Vitoria, que siempre se quiere venir para Galicia. Esto Galicia no es, pero queda mucho más cerca que Madrid. Y yo, como estoy así un poco loca, le dije, bueno, pues voy a verlo. Y llegué un 15 de mayo y no me hizo falta entrar en el restaurante. Cuando aparqué en el parking este que hay allí, en el malecón nuevo que han hecho, digo, yo me voy a quedar en este pueblo, ya lo sé. Bueno, que es una... o sea, Veiga es una preciosidad, es de los pueblos más guapos que... Es muy, muy bonito. Sí. Yo creo que es un poco desconocido porque... Hablas con gente y dices, ¿dónde está? Y no es tan conocido como otros que se llevan la fama y podría estar a la altura de otros que se llevan la fama. No vamos a dar nombres, pero podríamos estar a la altura, ¿no? Estoy de acuerdo. Y claro, yo ya me enamoré del pueblo y luego cuando me abren la puerta del restaurante y veo que solo lo tengo que limpiar, digo, pues me lo pusieron blanco y en botella. Claro, o azul, porque... que las botellas son azules. La decoración por dentro, y es verdad que es preciosa. El local es muy grande. Muy grande. Muy grande, lo cual a ti supongo que te traerá algún quebradero de cabeza. Efectivamente. Pero también luego te da una serie de posibilidades enormes para un poco hacer lo que puedas o quieras. Efectivamente. Durante, pues hay unos fines de semana que hemos tenido la parte cerrada porque no tenía personal para abrirla y porque el tema de personal ya es todo el mundo, no voy a hurgar en la herida, pero ya sabemos cómo está. Y más si no estás en el centro. Ya te digo, más complicado, ¿no? Ya te digo. Entonces, bueno, pero la parte de delante siempre ha estado abierta, la barra, que es inmensa, también. Y entonces, bueno, pero bueno, ahora ya lo abrimos todo, que ya gracias a Dios vamos haciendo un equipito poco a poco. Claro, lo que pasa es que tú llegaste y besaste el santo. O sea, llegaste cuando empieza a venir toda la marabunta que en Veiga pues casi no se puede entrar. Te tocó toda la temporada de turismo, te tocó el Unirock. O sea, tócate todo. Tú me tocó todo, las fiestas de las telayas, todo, la víspera, los cabezudos, todo. Claro, entonces tú estabas flipando en plan, alegría, ¿no? Yo soy la primera vez para todo, mis primeras fiestas, mi primera todo, pero la gente te va avisando, oye, prepara un montón de sangría para los cabezudos que vienen todos en tropel. Pues ala, efectivamente, vinieron todos en tropel. Prepárate ahora, por ejemplo, estuvimos en Halloween. Prepárate para Halloween, que hay miles de niños por las calles. Efectivamente, cientos de niños entraron en el local, que no sé de dónde salen, pero allí estaban. Entonces, bueno, pues efectivamente fui en una época que, claro, como me decían, ¿qué tal te va? Y digo, me va muy bien, pero no es realista. Quiero decir, o sea, ahora hay que superar el invierno, que el invierno ya se sabe que en un puerto de mar, pues no es lo mismo que en más verano. Complicado. Pero, sin embargo, he de decir que los fines de semana va muchísima gente, sobre todo de Oviedo, de Gijón, de Avilés y demás, de las afueras, o sea, de las afueras del pueblo, vamos, va muchísima gente que yo me vas a permitir que no le hagan caso al tiempo, porque yo no sé si lo hacen a propósito para que no salgamos de casa, pero en el tiempo pone que siempre llueve. Y este fin de semana ha hecho una temperatura que parecía primavera. Sí. Entonces, no le hagáis caso al tiempo y venir igual, que aunque llueva es bonito el pueblo también. Es una de las cosas que sí, a veces no nos explicamos, como yo entiendo que Asturias es muy complicado porque en cada sitio, un valle, es complicado acertar con el tiempo, pero a veces dices, no sé, es como que está haciendo la previsión el enemigo. Yo totalmente, porque te dicen, va a diluviar y de repente ves un solazo y el cielo totalmente azul y digo, ¿cómo que va a diluviar? Digo, bueno, a lo mejor después por la tarde diluvia. Esto siempre hay un secreto a voces, pero el centro territorial que depende de las nuestras provisiones es tanto Torrelavega, Cantabria. Que igual por ahí, a lo mejor. Igual por ahí vienen otras cosas. Claro. Pero bueno. Ahora ya lo entiendo todo. Lo que aprendo contigo, que ayer aprendí que lo voy a cambiar en la carta, que voy a poner cachopu. Bien, joder, ahí acabo de nu. Y es verdad que tú, tanto la gente de Lugo como el occidente asturiano, si llueve salimos igual. Hombre, no hay impedimento pues como para nada. A que no llueva. Efectivamente. Y tristemente cada vez llueve menos. Sí, efectivamente. Mira tú cómo andamos de... Pero sin embargo sigue estando verde, ¿eh? Sí. Porque Asturias está muy verde y muy cuidada, ¿eh? Está Asturias. Sí. Muy. Mira, nosotros a veces nos da la sensación que cuando pasamos el Puente de los Santos dices, mira qué guapos están los pueblos aquí y qué abandonados tenemos nosotros. Pues yo creo
yo creo que es al revés, ¿eh? Porque vas a pueblos, por ejemplo, Taramundi, en los Oscos hay unos pueblitos. En Galicia hay algunas zonas que nosotros le llamamos el feísmo gallego, porque han construido de una manera que dices, pero ¿cómo han dejado construir estas cosas tan horrorosas? Tenéis una querencia, vosotros no tenéis más cuidado de esta parte. Tenéis una querencia por replicar torres de castillo que a mí me maravilla eso. O de encalar la piedra. También, es decir, digo, la piedra, tío, ¿sabes? O sea, lo que daría yo por una casa de piedra y la gente va y la encala, ¿sabes? Claro. No tiene sentido. Pero bueno, entrando en cocina, yo es verdad que, bueno, ahí no te lo voy a negar, pero igual la carne está buena. Dudo que la llegue a probar algún día, porque llegue un sitio que mira el mar, tienes un productazo de primera y luego tú tienes la mano tuya que para encima, en vez de estropearlo, lo mejora. Bueno, teniendo una materia prima muy buena, es más fácil mejorarlo. Vale. O por lo menos no empeorarlo. O fastidiarlo. O por lo menos no empeorarlo. Fastidiarlo. Entonces, a ver, tenemos que tener carne porque hay gente que no come pescado. Entonces, bueno, hay que tener algo de carne. Pero yo no iría a una cofradía de pescadores a comer carne. Eso. Dicho esto, que cada uno venga y coma lo que quiera. Tú, en carta hay carne. Efectivamente. Tenemos cachopu con U, tenemos carrillera de ternera y tenemos entrecot. Vale. Esa es la carne que hay. Pero, hombre, da gusto tener a los pescadores que vienen del barco y que te traen la lubina fresquísima, los salmonetes casi vienen saltando. Sí, es que solo tienen que subir las escaleras. Solo tienen que subir las escaleras. Claro. O sea, tú descargan ahí, lo estás viendo. Y supongo que cada día dices, ¿qué hay hoy? Claro, esto. Pues por ejemplo, esta semana no hemos tenido lubina porque Abilio, que es el pescador al que se la compro, me dice, he pescado una lubina de 1 kilo en todo el día. Pues entonces, claro, pues no hay lubina. Esto también es lo bueno y lo malo de las mareas, del tiempo y demás, de cómo esté el mar. Ahora estamos en la época de percebes, con lo cual percebes sí que suele haberlos. Merluza la tenemos siempre, rape, rodaballo, hay cosas que hay siempre. Luego pues el bonito lo tenemos solo en temporada porque para tener bonito congelado pues venga en verano y cómetelo mejor, ¿no? Sí. Que no pasa nada, que lo puedes congelar. O bueno, lo tenemos en escabeche, ya se nos ha acabado, con lo cual ya no hay, pero lo hicimos en escabeche que se mantiene más en el tiempo. Pero bueno, yo creo que hay que aprovechar mucho el producto de proximidad, el producto de temporada. Y luego, pues, sacarle tus cositas de, pues hoy lo hago en caldereta, hoy lo hago al horno, hoy lo hago a la plancha, o depende de qué pescado, el virrey a la plancha, por ejemplo. Y además tú, entiendo que, bueno, este verano no tuviste tiempo para casi nada, porque con la afluencia que había estabas metida en cocina, pero ahora estás en un proceso, pues, de descubrir, pues eso, que te pongo en contacto proveedores, ir hasta carnicería, hasta pescadería, hasta... O sea, que vas a ir conociendo pocas cosas y vas ampliando el horizonte. Y es que además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cocinas muchísimo mejor el producto si conoces el proceso entero, ¿no? Claro. O sea, yo, por ejemplo, los pescadores, conozco a cada pescador, entonces pues sé cómo tratan ellos el producto también en el mar. Luego, ahora la carne para el pote asturiano, por ejemplo, se la compramos a un carnicero que es totalmente fresca, totalmente natural, que no lleva aditivos y tal. Entonces, bueno, si vas conociendo determinados proveedores, el helado, por ejemplo, ahí tenemos uno de moras, que son moras de aquí, de cerca de Veiga, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir conociendo esas cositas que van cuidando el producto para que tú después triunfes muchísimo más fácil. Claro. Claro, y tienes una cosa muy buena que, vale, tú es gallega, tienes un profundo conocimiento de la cocina gallega, que además formas parte de la Asociación de Cocineros de Lugo, fomentáis mucho lo que es el producto gallego y te traes parte de ese producto aquí. Entonces, el pulpo a feira es una maravilla. Hombre, comerlo en tu casa, claro. El pulpo a feira es como cuando salgo yo a atender las mesas, que me encanta. Les digo, hombre, si una gallega no lo hace bien, no me dejan ser gallega. Bueno. ¿Sabes? Porque es como el buque insignia de Galicia, ¿no? El pulpo a feira es una de las cosas que todo el mundo más en piensa. Lugo, ¿no? Que ya también claro, Lugo es... Claro. Las provincias para comer el pulpo son Lugo y Orense, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando de productos gallegos, el otro día vino Eufrasio, un gran crítico gastronómico, periodista gastronómico, y me decía, estás en una provincia que tiene 300 y pico quesos, a lo mejor podrías cocinar algo con nuestros quesos en vez de el queso San Simón que le echo a unas croquetas o bueno, algún postre con queso de cebreiro. Y digo, bueno, lo vamos a probar y estamos en ello haciendo pruebas. Pero que es un proceso apasionante porque al final
les fronteres, aparte de que son una tontería, están ahí completamente diluides. Tú hay mucha gente que estás en Veiga y para muchas cosas administrativamente casi tienen mucha más relación con Galicia que con el centro. Y a veces viceversa. Tú, gente de Ribadeo o de Lugo que viene a Asturias un montón de veces. Claro. Entonces ese intercambio es muy guapo y muy normal. Si echas San Simón unos croquetes, pues lo comemos y está buenísimo. Está buenísimo, Claro. ¿no? Aparte, te voy a decir una cosa. Claro, como estoy en el occidente y está tan pegado a Galicia, hay veces que te dan ganas de hablarles en gallego a algunos paisanos. Sí, porque sí, dicen sí. muchas Esa palabras mezcla, gallegas. claro, Es una mezcla que muy guapa. entonces no sabes... Bueno, porque el acento sí que es diferente, Sí. pero si no, no sabrías si es Sí, gallego o sí, asturiano. sí. Entonces, a mí me lo reconocen al momento cuando hablo, porque claro, la gente, como vengo de Madrid, decían, ¡ay, la madrileña! Digo, no, la madrileña no, digo, la lucense. Digo, aquí que quede claro que soy de Lugo. Tú piensas que Mucha- los guajes asturianos, hasta Avilés, crecimos viendo el Sabarín Club. Sí, ¿eh? Porque Fraga en su momento fue muy listo y puso el repetidor en Ribadeo. Listo era, ¿eh? Y pillábase, claro. Claro. Y se pillaba la gallega en todo momento. Entonces, ¿cómo era el programa este de que salían las orquestas y cantar? Lugar que sigue existiendo. Lugar Claro, sigue existiendo con y- Galloso todas las Pues noches. eso, tú, del si fin de preguntas semana. por ahí, todo el mundo veía Luar Claro, y los guajes, el Sabarín Club, Claro. dibujos en gallego, Sí. que era una cosa maravillosa. Sí, sí, claro, sí, claro. sí. Y entonces ahora hay muchas expresiones Claro. que yo lo normal, claro. Efectivamente. Bueno, entonces quedamos en cocina mirando al mar, pero y es verdad que tienes también una cocina como de eso, de mar interior, ¿no? De Lugo, pues usas mucho el bacalao, lo que decíamos del pulpo. Bueno, pero el bacalao lo uso asturiano, que uso el barquero, O sea, uso bacalao el barquero, que para mi gusto es una maravilla porque solo tienes que ponerlo a cocinar el tiempo que toca, que suelen ser 3 minutos, y es un bacalao que es de calidad superior. Entonces sí que hay que, bueno, pues lo que decíamos antes, buscar los proveedores dentro de tu margen de precio, que la gente aprecie también el producto que les estás sirviendo, y buscar los mejores dentro de lo que quieras poner. Vale. Claro, luego, como el invierno allí, pues, ya es más duro, bueno, el fin de semana ya quedamos en que va a estar siempre petado, tú estás dando una vuelta y estás empezando a, bueno, pues presta, porque elevar un poco eventos culturales mezclados con gastronomía. Efectivamente. Para animar aquello un poco. Para animar ¿no? aquello un Catarro. poco, porque el invierno es muy duro y hay que sobrevivir. Eso. Entonces digo, yo no me quiero dedicar, porque ahora, por ejemplo, hacemos noches de pizza y peli o hamburguesa y mantita, ¿no? Sí. Entonces hacemos unas hamburguesas gourmet de vaca madurada, con una panceta de cerdo celta, queso ahumado, bueno, pues un poco... No la típica hamburguesa que te puedas comer en un burger de 5 euros. No, Bien. esto es una hamburguesa que te sirve para comer. Hacemos nosotros los aros de cebolla y todo pues con mimo, ¿no? Un pan hecho por el panadero del pueblo, un pan brioche por el panadero del pueblo. O las pizzas, que ahora hacemos pizzas los viernes y los sábados por la noche exclusivamente, porque no vamos a ser una pizzería, desde luego. Pero bueno, hay que darle un poco de movimiento, porque a mí se me ocurrió un día que mi hijo quería pizza. Y me dice, mamá, quiero una pizza. Y claro, yo en casa siempre la hago. Pero en la casa que tengo ahí en Veiga no tiene horno. Y digo, pues vamos a mirar. Y llegamos a Navia y que ponía que estaba abierta y estaba cerrada. Digo, pues es que en el pueblo no hay donde tomar pizza. Claro. Oye, pues vaya éxito está teniendo la noche de pizzas y hamburguesas. Y además a eso le aumentamos una espinita que tengo yo clavada, pues yo soy cocinera porque Dios no me dio una buena voz y no puedo ser cantante. Canto mucho, pero... Lo peor es para los que escuchan. Pero la música es mi segunda pasión. Tengo 3 pasiones: la cocina, la música y el baloncesto. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Jugabas a baloncesto? Jugaba a baloncesto. Yo sí, fui sí, campeón de Asturias Junior ¿Ah, en sí? baloncesto, claro. Pues yo gallega, ¿eh? Luego yo ya me quedé ahí, y que ella es muy alta, juegas de pivot. Sí, a la pivot. Claro, Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí. claro. Y entonces, bueno, pues llevamos la música una vez al mes como mínimo. La gente me está diciendo que lo haga más a menudo porque el otro día fue una locura. Yo pensé que iba a haber gente, ¿sabes? Pero que a lo mejor había 200 personas en el Claro, bar ¿en escuchando serio? el concierto de Leitmotiv. Claro, qué guay. Que son unos chicos que lo hacen espectacular. 2 son del pueblo y fue maravilloso. Porque una cosa muy guapa que estás haciendo y es que estás tirando de los grupos de allí. Hombre, claro. Claro. Al principio pues hay que tirar de gente que pues sabes que gusta, que te van recomendando. Incluso el otro día me llamaron unos asturianos también, que lo vieron en el Instagram. Y digo, bueno, pues hacerme una propuesta de fecha y de cuánto cobráis y tal. Porque nosotros no cobramos entrada ni nada, es la consumición y si quieres venir a cenar,
lo lógico es que vengas a cenar un poco antes del concierto para que no haya mucho jaleo al principio. Los grupos ya saben que vamos a empezar con algo ligerito para que la gente vaya acabando de cenar y luego ya nos vamos animando poco a poco, ¿no? Pero sí, la gente está encantada. De hecho, te preguntan, ¿pero cuándo va a ser el concierto? ¿Cuándo es el próximo concierto? ¿Cuándo es el próximo concierto? Y digo, bueno, ya está, ya. Digo, ya está fichado el próximo concierto. Claro. Entonces, y llevas algo al pueblo que no hay, porque claro, en verano, las noches de verano son maravillosas, puedes estar en el Chiringuito, puedes estar en los otros bares, en la terraza y demás, pero claro, en invierno pues presta más estar en un sitio interior y como decíamos antes, que es tan grande, pues puede permitirme el lujo de hacer un concierto y dar cenas a la vez. Y que ya tiene socio allí. Entonces, claro, la gente del pueblo está encantada, porque no hace falta que agarren el coche, ni que tengan que ir a Navia o, bueno, a Xixón, donde vayan a salir de fiesta. Entonces, ya no hay obligación. Bueno, si quieres ir, vete, pero tienen alternativas ahí. No, ya te digo yo. Mira, nosotros es una cosa muy curiosa, porque como bueno, los que conozcan Vega, y si no tenéis que ir a verla, tú sabes que del lado del pueblo, del lado principal del pueblo, pues están todos los bares excepto el nuestro y el Cavitoriano, ¿no? Sí. Entonces, hay un puentecito que cruza la ría, pero que es, no sé, habrá 200 metros de una punta a otra. Pero es como cruzar el Puente de los Santos. A veces dices tú, ¿pero por qué no cruzan? Si estamos abiertos y los ves allí pegados al murito, todos con su cerveza en el murito del otro lado, ¿no? Y el otro día, en el primer concierto, dice mi hijo, mamá, lo estás petando porque no hay nadie en el murito. Estaban todos. De hecho, al final del concierto vinieron hasta los dueños de los otros restaurantes. Claro. Vinieron al concierto porque es que la gente agradece que hagas algo diferente, ¿no? Claro. Y bueno, encima para mí es un placer porque estoy aunando mis dos pasiones, con lo cual pues fantástico. También te digo que ese puente a las 3 de la mañana con 5 cacharros encima tienes peligro de acabar. De acabar Bueno, eso yo ya no me responsabilizo. Una vez que salen de mi restaurante, que cuando van muy así les digo, hay ascensor, no vayan a subir las escaleras, ¿sabes? Porque digo, a ver si se me van a ir por las escaleras abajo. Digo, tengo un ascensor que es un montacargas, cabéis muchos, digo, así que ahora. O sea, que entonces tenemos Victoria Maseda en la cofradía para rato, porque esto empezó a ser un poco, bueno, a ver cómo funciona y tal, y no, yo ya en Madrid ya casi no te veo. No, vamos, yo no me veo nada, yo sin el casi. Mi hija me puede matar, pero yo sin el casi, es que no hay color, o sea, no hay color completamente. Bueno, a mí me parece una maravilla por el sitio, pero luego, aparte, da gusto siempre, aparte que cocines muy bien, encontrar este entusiasmo y esta manera natural de hacer las cosas que quita mucha tontería y mucho pijoterío en la cocina también, ¿eh? Mira, es que yo te digo una cosa. Yo primeramente que no sé ser de otra manera. Entonces, o soy natural o no puedo, porque fingir no me sale. Y segundo, que es que hay ciertos programas que a lo mejor han hecho un poco de daño a la cocina y yo creo que eso es la excepción. Yo creo que somos más naturales y más normales, muchísimos cocineros que somos muy colegas, que nos recomendamos cosas y tal. Hay muy buen rollo entre los cocineros normalmente, somos una pandilla, tal, no sé qué. Pero bueno, entonces a mí cuando me dicen eres chef, digo, no, yo soy cocinera. Digo, yo lo de chef, porque me queda un poco alto lo de chef. Bueno, igual vemos una, yo qué sé, esterificación de huevos de besugo ahí. Bueno, por poder puedo hacerlas. Puedo hacer gelatinas, puedo hacer reducciones, puedo hacer muchas cosas. Pero yo creo que la cocina tradicional de la abuela, los fogones, me parece... O sea, el club de las guisanderas, ole por ellas, por ejemplo, ¿entiendes? Y bueno, que vayan poniendo el huello. Bueno, vamos ahí. Que vayan poniendo el huello ahí, que vayan mirando. Bueno, pues nada, Victoria Maseda, la cofradía de Porto de Vega. Ahora ya es verdad que abrís más de jueves a domingo, ¿no? Sí, ¿vale? Y los festivos también, porque... Vale.